Querida presidenta, querida Luisa, querido secretario general de FAES, Javier Zozalejos, querido secretario general, ponentes, amigas y amigos del Partido Popular de Aragón, pues bienvenidos una vez más a Tarazona, bienvenidos a esta escuela de verano que hoy anda ya por su sexta edición. Gracias también a la organización por haber tenido la amabilidad y la deferencia de seguir contando con esta ciudad en nuestra ya clásica agenda, en lo que es ya nuestro punto de arranque político. Hombre, mucho tendrá que ver también el buen hacer de los turiasonenses por el día y por la noche para que os sentáis tan a gusto en la ciudad de Tarazona. En cualquier caso, yo pensaba ayer que, ¿qué diferencia entre la primera edición que tuvimos ya hace 6 años y la que hoy vivimos ahora, ¿no? Aquel momento era un momento en el que teníamos un reto importante como partido y en estos momentos también tenemos un reto importante como partido, pero si algo hemos demostrado es que somos una formación evidentemente que con una fortaleza y con unos escenarios diferentes a los que en aquel momento anhelábamos. Hoy formamos parte de esa acción directa de gobierno en las principales instituciones aragonesas, en muchas ciudades, en muchas diputaciones, en muchas capitales de provincia, en el gobierno de la comunidad autónoma. Estamos ahí, por eso decía, ese elemento diferencial, ¿no? Y esta edición es diferente también, pues como todas, pero esta edición pues tiene una singularidad y es que nos marca también y nos mete dentro de lo que va a ser, por supuesto, el arranque de un año electoral. Un año en el que seguro que vamos a seguir trabajando más todavía, en el seguro que vamos a seguir peleando más y en el que seguro que no vamos a perder la normalidad que siempre nos ha caracterizado durante todos estos años y que nos ha llevado a los escenarios en que los encontramos. Bien, es cierto que hace 6 años vivíamos un momento y hoy vivimos otro y nos tocará adaptarnos a la situación, una situación cambiante. Cambiar no significa romper, cambiar no significa fracturar, por supuesto, pero nos tocará hacer pues, más política, pero sobre todo esa política de más unión, de más cohesión, esa política que verdaderamente consiga trasladar a los ciudadanos la generación de oportunidades y que, por supuesto, que sea destinataria de esas acciones tendentes a recuperar la ilusión que en algunos momentos se ha podido perder por las circunstancias generales que nos han acompañado. Pero si hemos conseguido gobiernos a lo largo de estos últimos años, si hemos gobernado, si además hemos estado posicionados en las principales instituciones de una manera fuerte y sólida, ha sido por muchas cosas, por supuesto que por el trabajo bien hecho, por supuesto también por el liderazgo de la presidenta, de Luisa, por supuesto también porque es una suma de muchos factores, por las debilidades de los contrincantes, esto es una suma y una resta, y por supuesto también por haber hecho algo fundamental que era mucho territorio. Pero si a esto le unimos algo fundamental, básico, que cuando no se entiende hace grieta y que cuando se entiende hace fortaleza, que es la unidad de partido, pues el conjunto de todas estas circunstancias nos ha hecho posicionarnos ahí. Yo me atrevo a decir que hoy nos une una marca, que por supuesto es el Partido Popular de España, pero en Aragón nos une una marca que no es ni el Partido Popular de Zaragoza, ni de Huesca, ni de Teruel, que es el Partido Popular de Aragón. Y el día que hemos conseguido entender esa realidad, hemos andado todo ese camino juntos, sin perjuicio de las singularidades de cada una de las provincias, y hemos marcado objetivos y hemos conseguido objetivos desde esa fortaleza del trabajo bien hecho, desde esa fortaleza de la unidad de partido. Bien, ese sigue siendo el camino. Todos sabemos que las cosas no van a ser fáciles, todos sabemos que el objetivo sí que merece la pena. Yo termino porque tiene que intervenir Octavio y tiene que intervenir también Javier Zozalejos, pero no puedo dejar mi terminación sin hacer una manifestación nuevamente de agradecimiento por vuestra presencia en esta ciudad, que sabéis que es vuestra casa, y por supuesto por vuestra participación en esta escuela de verano, en la que deseo los mejores éxitos y por supuesto con un profundo agradecimiento a la Fundación FAES y por supuesto también a todos los ponentes que coparticipan a lo largo de tanto tiempo en esta edición nueva. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Bien, querida presidenta, amigo Luisma, alcalde, querido secretario general, Javier, queridos compañeros y amigos, son varios los motivos de satisfacción al estar por tercer año consecutivo
en la inauguración de la sexta Escuela de Verano del Partido Popular de Aragón en Tarazona. El primero para mí es seguir compartiendo con un decorado nuevo y brillante como es el que tenemos hoy, complementario de lo que va a ser el nivel, sin duda, de las exposiciones de los conferenciantes, seguir compartiendo la presentación del acto con el buen amigo del alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, y contigo, Javier. Para mí es un honor, un placer y un lujo el poder compartir con vosotros este acto de inauguración. En segundo lugar, estar un año más en la ciudad de Tarazona. La verdad es que hay algo en ella que nos atrapa. No sé muy bien si es su historia, su belleza, su gente, quizás su noche o quizás todo ello. Gracias, Luisma, por la acogida que nos dispensas siempre y por la organización que despliegas, que nos hace a todos, sin duda, sentirnos como en casa. También, en tercer lugar, es para mí una satisfacción poder estar en este acto de inauguración, porque este es el sexto año en el que iniciamos el curso político en la primera semana de septiembre con las reflexiones, los análisis, el debate y las propuestas de la Escuela de Verano de Tarazona. La sensación que traslada un partido y un proyecto político cuando por sexto año consecutivo abre el curso político intentando estar a la vanguardia de las ideas con los mejores, proyectando nuestros principios, nuestros valores, defendiendo nuestras propuestas en el inicio de este curso político que acabará con las elecciones de mayo de 2015, creo que es siempre muy importante y muy gratificante. Y luego porque es un lujo poder contar con este ramillete de conferenciantes que nos van a acompañar en este año, que están a la altura de lo que ha venido siendo las jornadas anteriores, desde luego para plantearnos conocimientos, ideas, análisis y opiniones sobre temas de actualidad. ¿Y qué temas de actualidad? El sistema fiscal, Europa, los efectos de la crisis, el debate sobre la modificación o no del marco constitucional o asuntos tan en estos momentos de moda y tan en estos momentos importantes para la sociedad española y para la sociedad aragonesa como son el concepto de la regeneración política. Todo ello, desde luego, nos va a permitir salir un año más de aquí con las pilas cargadas de razones, de ilusiones y de fe en el futuro. Gracias, querido Javier, una vez más, por el apoyo, por la ayuda, por el interés y por el esfuerzo que desde la Fundación FAES hacéis para que esto sea posible, y me vas a permitir que agradezca también a Baudilio, que siempre lo tenemos ahí, de efecto de apoyo permanente, porque ya es un aragonés más que siempre, desde donde está, ayuda también a que las cosas salgan bien en el Partido Popular de Aragón. Y el quinto motivo de satisfacción de este secretario general en este inicio de esta escuela de verano es porque en estos últimos 3 años los datos avalan que vamos a mejor y que el gobierno de Rajoy y el gobierno de Luisa hacen que los datos que podemos dar cada 5, 6 o 7 de septiembre en esta escuela de verano son mejores que los del año anterior. Y simplemente diré que hace un año había 110.832 parados en Aragón y hoy, desgraciadamente, todavía hay 103.032 parados, 7.600 menos, que la prima de riesgo justo hace un año hoy era de 257 y hoy es de 118, que el índice del IBEX era de 8.550 puntos y hoy es 11.100, y que el crecimiento sobre PIB en Aragón estaba en el -1,1 y hoy está en el +0,75, y en España en el -1,1 y hoy en el +1,2. Yo creo que son datos claros de lo que es la gestión de gobiernos serios y responsables en Aragón y en España. Queridos amigos y compañeros, termino ya. Quedan poco más de 8 meses hasta la cita electoral de mayo para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Hemos hecho hasta aquí un buen trabajo. Reformas, ajustes necesarias desde la cercanía a los ciudadanos, la transparencia en la gestión y la defensa del interés general. La situación es inquietante y algo desconcertante en lo político y en lo social, ahora que se repunta claramente en lo económico. Nos quedan 8 meses de trabajo
dedicación, esfuerzo, cercanía y, sobre todo, humildad. La política es creación. La creatividad necesita de sentimiento. Las emociones son imprescindibles para que sea creíble el contenido. Consolidemos nuestras ideas, fortalezcamos nuestros principios, reforcemos nuestras convicciones en estas jornadas, pues el Partido Popular de Aragón ha acreditado, y lo va a seguir haciendo, que tiene ideas, que tiene principios y que tiene valores siempre al servicio de los ciudadanos. Buena escuela y muchas gracias. Pues querida presidenta, querida Luisa, querido alcalde, una vez más gracias por la hospitalidad que tú encarnas de Tarazona. Octavio, como hemos venido en el coche juntos, ya hemos podido hablar y saludarnos, pero también se te saluda. Se te agradece de nuevo la capacidad para hacer este esfuerzo de organización que ha funcionado también, que está funcionando también, por las novedades espectaculares en la puesta en escena, que yo creo va a contribuir a fijar la atención de los asistentes, que ya por sí es mucha, y me sumo también a la mención más que justificada de Baudilio, al que debemos, en buena medida, habernos metido en este lío, lo cual está muy bien. A mí me produce una gran satisfacción poder decir que estamos en la 6ª edición de la Escuela de Verano. Por lo tanto, llevamos 6 años aquí, llevamos 6 años pudiendo escuchar cosas interesantes, llevamos 6 años pudiendo hablar entre nosotros, y hay una reflexión que en este momento ha hecho el alcalde y que me parece muy pertinente, porque estos 6 años ya dan perspectiva importante a la hora de mirar atrás, y yo creo que se pueden sacar muchas cosas, pero una de las cosas importantes que se pueden sacar, una de las cosas, a mi modo de ver, claves que se pueden sacar, hace 6 años y hoy, en la actual situación económica, institucional, política y social de España, es que el proyecto del Partido Popular es un proyecto indispensable para España. Evidentemente, no digo que sea el único, es un proyecto indispensable para España. Y lo es no solamente por su estructura como partido, no solamente por su unidad, no solamente por responder a una cultura política que lleva en su origen el esfuerzo exitoso de integración, sino también es un proyecto político indispensable para España por cosas como las que vamos a hacer hoy y mañana en Tarazona. Es decir, es un proyecto que se alimenta con discusión, con ideas, que es consciente de la situación que vivimos y que tiene que estar y está comprometido con el futuro de nuestro país. Yo creo que, en fin, si uno solapara los periódicos de hoy con el programa de Tarazona, pues prácticamente veríamos que coinciden de una manera casi sorprendente, ¿no? Vamos a hablar de sistema fiscal, de economía, con 2 personas, con el profesor Lagares, el profesor de la Fuente, cuando hoy es portada en todos los periódicos las medidas anunciadas por Draghi. Vamos a hablar del futuro de Europa en sus aspectos institucionales, políticos, de seguridad, cuando está ahora precisamente y ayer en Gales teniendo lugar una discusión crucial sobre las condiciones de seguridad. Vamos a abordar los problemas de la organización territorial del Estado en términos ya muy específicos, en los que está planteado hoy por el debate de nuestro país, cuando, en fin, los vecinos de esta comunidad autónoma pues, se encuentran en un trance peculiar, por decirlo de una manera suave, ya que estamos empezando. Y hablaremos también de lo que significa
la regeneración democrática, la revitalización de nuestras instituciones, el fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados, que es lo que da vigor, que son las fuentes de vigor de un sistema democrático y representativo. Yo creo que estas jornadas valen lo que valen las personas que nos hablan y las personas que nos escuchan. Y yo creo que por los dos lados tenemos una combinación que sin duda va a permitir que lo que empezamos ahora pues culmine un año más con éxito, ¿no? En el que vamos a escuchar cosas muy serias y al mismo tiempo lo vamos a poder hacer en un ambiente suficientemente distendido y de amistad que mejora al final los resultados. Decía Chesterton que lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido, ¿no? Y desde luego aquí aburrido no va a ser ninguna de las intervenciones que vamos a poder escuchar, ¿no? De modo que, gracias una vez más, la Fundación FAES hace lo que tiene que hacer en relación con el Partido Popular. Está muy satisfecha de hacerlo. Agradecemos mucho el reconocimiento a nuestra labor y yo creo que hay todos los ingredientes para que una vez más la Escuela de Verano de Tarazona pues cumpla las expectativas que tenemos depositadas y que prepare ya también el camino para el próximo año en el que sin duda nos encontraremos todos aquí. Y no mira a nadie. Muchas gracias. Bien, pues si les parece vamos a comenzar. Buenos días, presidenta, buenos días, alcalde, buenos días a todos. Yo evidentemente también me voy a unir, y lo tengo en mis notas, a la satisfacción que produce la celebración de este sexto campus en Tarazona. Yo le decía en broma a Javier Zarzalejos antes de entrar que a este paso lo mismo el campus de Guadarrama, con la convicción y presión de la presidenta, estos carteles que nos ha preparado Octavio y algo más igual los trasladamos, Baudilio, sería importante, pues ya sabes que Tarazona es una ciudad importante, yo creo que podíamos plantearnos esa cuestión. Pero ya hablando más en serio, yo quiero recordar unas palabras de la primera escuela que celebramos aquí, de la presidenta, el motivo de por qué esta escuela. Yo en aquel momento utilizó una frase, yo tengo la costumbre de anotar las cosas, dijo: es para dar oxígeno fundamentalmente a los que nos dedicamos a la política, que muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos. Y ese tiene que seguir siendo el objetivo. Proporcionar ideas, argumentos para reflexionar, que es evidente que son el arma de cualquier político, pero que sin duda hoy tienen más trascendencia que otras veces. Vivimos un momento político distinto, ya se ha hecho aquí alguna insinuación. Y yo pienso, es una idea muy personal, que el debate de las ideas en estos momentos es sustancial. Hace ya mucho tiempo, un famoso artículo que impresiona cuando uno lo lee, sobre todo cuando lo que ha sucedido en Fukuyama, en donde hablaba del fin de la historia, el fin de las ideologías. Bueno, pues se equivocó, las ideologías han vuelto, y yo creo que hoy más que nunca el debate es ideológico y el debate es de calado. Y evidentemente nos enfrentamos a una crisis, y yo creo que si hay algo que podemos tener claro es que no todas las ideas sirven, para salir de la crisis. Ese relativismo político, relativismo moral en el que hemos estado instalado en mucho tiempo, yo creo que hay que empezar a combatirlo. No todas las ideas sirven. Aquello de que la verdad es en función del cristal con que se mira, no es verdad. Yo hoy venía oyendo el tema de Canarias y al final los referéndums, y volvemos a lo de siempre. Es que la verdad se intenta alcanzar con el consenso, con mayorías, y la verdad no es democrática, la verdad es verdad. Y yo creo que hay que empezar a desmontar determinadas
cuestiones. ¿Y por qué digo esto? Estamos viviendo, insisto, momentos convulsos. Es evidente que cada día que nos levantamos la prensa trae muchos sobresaltos, de los cuales nosotros no estamos exentos, pero en cualquier caso empieza a instalarse en la sociedad algo que a mí me preocupa, que es la corrupción ideológica, los programas imposibles, el decir a la gente lo que quiere oír, el comparecer, tal como estamos viendo en las próximas elecciones, diciéndole a la gente, sobre todo a las personas que están desesperadas, cosas que todos sabemos que luego son de imposible cumplimiento. Y por eso yo quiero insistir en que estamos en el momento de debatir, de poner nuestras ideas encima de la mesa, y de ahí de la importancia de este campus, en donde estoy convencido que vamos a aprender y vamos a aprender mucho. Y nos va a tocar explicar nuestro programa y nos va a tocar explicar la defensa de nuestras ideas en un país que no es nada fácil. Yo este verano leí un dato que es sorprendente. España tiene una diferencia de 25 puntos con la media europea en cuanto a los ciudadanos que piensan que el Estado tiene que sacarles de sus problemas. 25 puntos. Yo creo que da una idea de la complejidad del problema al que nos enfrentamos. Un país endeudado al 300% de su PIB, pero aquí todo el mundo parece ignorarlo. Un país el que el 30% de la población sostiene al 70%. Un país, y este es un dato preocupante, en que gasta un 25% más de lo que ingresa. Luego España, yo sigo pensando, tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gasto. Y no sé si lo hemos o estamos en condición de abordarlo suficientemente. Bien, y en este escenario el Partido Popular compareció en unas elecciones y en su programa proponía bajar impuestos. No lo pudimos hacer, pero es cierto que hoy se ha planteado una reforma fiscal y hay una reducción de impuestos. Y en el momento que la hemos planteado, ¿qué ha sucedido? La izquierda ha salido en tromba, pues con el discurso de siempre. Se le bajan los impuestos a los ricos y no va a haber recursos económicos para las autonomías, no va a haber recursos para la prestación de servicios. Pues bien, para explicarnos esta cuestión, el sistema fiscal, que las previsiones que puede suceder, que no puede suceder, para hablarnos del sistema de financiación autonómico, créanme que nos acompañan, yo creo que no dos personajes de lujo, sino las dos personas que en estos momentos mejor pueden explicar hacia dónde vamos y qué puede suceder. A mi derecha, el profesor Lagares, a mi izquierda, el profesor de la Fuente. Para los que tuvimos la satisfacción de escucharlos, yo recuerdo un observatorio de FAES que se celebró en el Hotel Palafox en el año 10, presidido por la presidenta regional, estaba el profesor Velarde, estaba Iranzo y estaban las dos personas que nos acompañan. Yo también anoté otra frase, ahora parece más evidente, pero ambos que me acompañan hablaron de reducción de gasto, lo tengo anotado en mis notas, reducción de gasto a niveles del año 2003-2004. Estábamos en el 10 y aquí hay dos personas que ya enfocaban el problema anunciando que haría falta reducir el gasto. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle al profesor Lagares el esfuerzo de venir de Huelva para volverse a ir a cuidar a sus nietos. No es que esté a la vuelta de la esquina. Por eso yo creo y traslado el agradecimiento de todos mis compañeros. Ese esfuerzo yo creo que es digno de que conste en acta. De los currículos de los invitados yo no les voy a hablar. Y no les voy a hablar porque entre los dos, yo he encontrado, esto de la red es lo que tiene, entre los dos suman más de 80 hojas de currículum, con lo cual pues les remito a que no tendría tiempo. Sí que diré del profesor Lagares que en el tema sistema fiscal yo creo que lo ha sido todo, para empezar porque ha tenido el honor de trabajar con Fuentes Quintana, es uno de los discípulos del profesor Fuentes Quintana, y sobre todo porque es la memoria de todo lo que ha sido las reformas fiscales, si no me equivoco, aparte de ser miembro del gobierno de UCD, la del 77-78, la reforma de Aznar del 97 también salió de su mano o su cabeza, y evidentemente ha liderado ese equipo que ha propuesto la reforma fiscal que en estos momentos, ¿verdad?, el Gobierno ha llevado
la iniciativa legislativa que se está tramitando. Sí que yo recomiendo se lea ese informe, porque evidentemente se conocen algunas cosas, pero sobre todo no se conoce aquello que no se ha propuesto. Yo tengo que decir que hay propuestas que yo le preguntaré por alguna, ¿no? Porque proponía subir, incrementar el IVA, cosa que puede tener sentido, pero luego incrementar nuevos impuestos ambientales, un impuesto que a mí me llama la atención, que era el impuesto de vehículos de tracción mecánica, llevarla a un tope elevado y suprimir el impuesto de matriculación, y algo que nos afecta aquí, por eso de ahí, que es que el impuesto de sucesiones y donaciones en todas las comunidades autónomas debería haber un mínimo. Lo digo porque aquí en Aragón llevamos mucho tiempo intentando suprimir un máximo. Bien, si me tengo que quedar con alguna frase de las últimas, lo que hemos leído este verano era divertida. El sistema fiscal español tiene más agujeros que un queso Gruyère. Supongo que refería a las bonificaciones, a las exenciones y ahora al fraude fiscal. Y por ir acabando, el profesor de la Fuente es un experto en sistemas fiscales, tanto nacional como autonómico. Se le puede seguir por sus artículos del País. Yo reconozco que hace tiempo le sigo fundamentalmente porque ha sido muy combativo con el tema de las balanzas fiscales, mientras en este país todo el mundo o muchas personas no quería que se publicaran las balanzas fiscales. Él era un defensor de la publicación, fundamentalmente con un argumento. Decía, los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gastan las administraciones autonómicas sus impuestos. Ha hecho algunas afirmaciones que yo creo que podemos compartir, pero que evidentemente dejan en evidencia, y de eso va a hablar, que el sistema fiscal actual no garantiza los mismos derechos y servicios a todas las autonomías. Yo creo que tiene un calado lo suficientemente importante para, a pesar de que lo sepamos, reflexionemos. Y si yo con algo me tengo que quedar de este verano, el verano es lo que tiene, que da para leer más tranquilamente esa frase un 24 de julio en El Mundo, en donde hablaba de la casta, tan de moda que está, pero decía, aquí en este país la casta es Navarra y el País Vasco, y el resto somos de otra galaxia. Pues bien, yo, sin más dilación, le voy a dar la palabra al profesor Lagares, durante 30 minutos más o menos, y luego el profesor de la Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítanme que me dirija de pie a ustedes. Es la vieja costumbre de un profesor universitario hablar de pie desde la cátedra, más que sentado en un cómodo sillón, ¿no? Señora presidenta del Gobierno de Aragón, don Eloy Suárez, diputado nacional, que ha tenido la amabilidad de presentarnos, don Baudilio Tomé, que fue quien me comprometió desde hace ya largo tiempo a esta asistencia de hoy, señor alcalde de Tarazona, queridos amigos todos. Quiero expresarles mi agradecimiento por esta invitación, porque son momentos importantes estos para nosotros, los que formamos parte de la Comisión Fiscal, porque ahora empieza el debate parlamentario de los proyectos de ley que ha organizado el Gobierno y, en consecuencia, tener la oportunidad de expresarse respecto a lo que hicimos y a lo que plantea el Gobierno me parece que será extraordinariamente positivo y aclarador para todos. Quiero, antes que nada, decirles que mis ideas no son tales. Yo soy primus inter pares en la comisión. Las ideas que voy a exponer aquí son las ideas que ha mantenido la comisión que tuve el honor de presidir en su momento para la preparación de la reforma fiscal. Esa comisión tenía una composición profesional muy interesante. 5 catedráticos de Hacienda Pública, un catedrático de Contabilidad, un ex rector de universidad y ex consultor del Fondo Monetario Internacional, un miembro del Banco de España y, a su vez, presidente del Grupo Fiscal del Banco Central Europeo, y un catedrático de Derecho Financiero. En definitiva, 8 economistas y un abogado. Estamos en mayoría, obviamente, los economistas. Los ingredientes esenciales que hemos utilizado para la elaboración del informe podríamos clasificarlos en 2 grandes grupos. Como siempre, elementos condicionantes externos y elementos determinantes internos. Los externos fueron, en primer término, el mandato recibido del Gobierno
En segundo lugar, el análisis del que partimos respecto a la situación económica de aquel momento y las opiniones públicas y privadas que pudimos recolectar respecto a la reforma tributaria. El elemento determinante de naturaleza interna, obviamente, eran los criterios de los miembros que integrábamos la comisión. Quiero decir que esos criterios, tanto por parte del ministro de Hacienda como por parte del Gobierno, como por parte del propio presidente de la comisión, se pudieron expresar en absoluta, total y completa libertad. La comisión ha trabajado libremente, como sus resultados pueden permitir comprobarlo. El primer condicionante, el mandato del Gobierno. El Gobierno nos dio un mandato contenido en el acuerdo del Consejo de Ministros que nos pedía una reforma que llevara a un sistema tributario más sencillo, a un sistema suficiente, a un sistema orientado al crecimiento económico, un sistema que protegiese el desarrollo social y un sistema que mejorase la unidad de mercado y la neutralidad fiscal desde el punto de vista territorial. Esos eran los mandatos que recibimos del Gobierno. El plazo del informe era hasta antes de marzo de este año y el coste del informe nulo, porque ya en la propia resolución se dijo que la comisión, como siempre, era gratuita, ¿no? Siempre he participado en comisiones gratuitas. El segundo condicionante externo, la situación económica, hay que plantearla con los datos que conocíamos en el año 2013. Primero, y positivo, fuerte aumento de las exportaciones de bienes, 7,2% respecto al Producto Interior Bruto. Segundo, pequeña mejora del consumo familiar. El consumo familiar empezaba a crecer en torno al 0,5% en los trimestres tercero y cuarto del año 2013. Ligero crecimiento del PIB en el último trimestre, 0,2%. Datos negativos. La consolidación fiscal no estaba finalizada. El déficit público se situaba en el 6,6% del Producto Interior Bruto, un importante endeudamiento exterior que llegaba al 160% del Producto Interior Bruto, el exterior, no me estoy refiriendo al endeudamiento total, y en el que participaban todos los agentes de la economía española. Sector público con un 41%, sistema financiero con un 66%, familias y empresas con un 36%. Todo el mundo fuertemente apalancado, endeudado en nuestra economía. Finalmente, por decir de alguna forma, pero no en último lugar, desempleo en niveles elevadísimos. Ese era el panorama a finales del año 2013. En el año 2014, cuando nosotros perfilábamos y terminábamos nuestro informe, el diagnóstico que formulamos como base del mismo era un tanto distinto. Primero, los problemas de nuestra economía los resumíamos en tres grandes problemas. Primero, mala financiación. Familias y empresas estaban excesivamente endeudadas y, en consecuencia, todas sus actuaciones tenían que venir precedidas por la desaparición o reducción del apalancamiento en el que se encontraban inmersas. Por otra parte, teníamos un capital productivo antiguo, en general. Las circunstancias económicas habían cambiado, las formas de producción habían cambiado, nuestra estructura de producción seguía siendo, en el año 2014, al principio, todavía una estructura que no había acabado de evolucionar hacia una situación distinta y diferente. Tercera, la economía española padecía una malísima o mala, al menos mala, asignación de recursos, que nos llevaba a un corto potencial de crecimiento. Todas las organizaciones internacionales nos avisaban que el crecimiento de la economía española iba a estar situado entre medio punto y un punto, más o menos. Ese era nuestro potencial, a lo que podíamos aspirar en los siguientes años. En ese contexto era donde teníamos que plantear la reforma fiscal. El tercer condicionante de esa reforma fueron las opiniones públicas y privadas que recibimos. Fueron muy importantes. Todo el que quiso pudo dirigirse a la comisión enviando por escrito, eso sí, porque no teníamos tiempo de entrevistarnos personalmente con ellos, sus informes sobre el cambio que ellos pretendían en el sistema fiscal. Y además recibimos el input valiosísimo de las opiniones de los centros directivos del Ministerio de Hacienda. Todos los encargados
responsables de cada uno de los impuestos nos fueron exponiendo en unas sesiones verbales y realmente muy extraordinarias, nos fueron exponiendo lo que eran sus pretensiones respecto a la reforma tributaria. Con todo ese material elaboramos nuestro informe. Las opiniones de los miembros de la comisión se centraron primeramente en definir el ámbito de la reforma y fuimos ambiciosos. Pensamos que el informe debería abarcar todo el sistema tributario y considerar además los impuestos, no solamente los impuestos estatales, sino los autonómicos y las cotizaciones sociales. Segundo, ¿qué finalidad? Pretendíamos, de ahí la mayoría de economistas que había en la comisión, pretendíamos provocar un cambio estructural en la economía española. El sistema fiscal por sí solo no puede cambiar totalmente a la economía española, pero podía ser un coadyuvante importante para ese cambio de estructura en nuestra economía. Y eso significaba cambiar de consumo y vivienda a exportaciones y empleo. Significaba incrementar el ahorro privado y no solo incrementarlo, sino orientarlo eficientemente para renovar nuestro equipo de capital. Además, era imprescindible mejorar los mercados y esa mejora de los mercados implicaba también algún tratamiento específico desde el punto de vista fiscal. Y además, y finalmente, en ese momento España no había superado todavía la crisis financiera y teníamos que evitar ese excesivo endeudamiento en familias, empresas y sector público. La condición esencial de nuestro informe tenía que ser el de hacer una reforma que tuviera un impacto considerable sobre la economía española. No valía una reformita pequeña, porque el impacto que pretendíamos o que había que causar para lograr esos objetivos tenía que ser un impacto profundo. Los objetivos operativos que nos planteamos fueron, primeramente, la eficiencia, aumentar el potencial de crecimiento del país. Segundo, la equidad. Y esa forma de decir eficiencia y equidad es una forma de enumerar, no es que una cosa sea más valiosa que la otra. Son los dos valores esenciales de todo buen sistema tributario, eficiencia y equidad. Equidad, tratar a todos por igual y mejorar la renta reducida. En esos dos principios teníamos detrás las opiniones lejanas, distantes, pero opiniones importantes de dos grandes economistas, Vilfredo Pareto, para el cual la eficiencia se logra en el mercado, y esa es una doctrina en la que participábamos todos los miembros de la comisión, y desde el punto de vista fiscal, John Rawls, con su teoría de la justicia. Realmente la justicia es para todos y es básicamente imparcialidad. Solo se permite la ruptura de la imparcialidad cuando la medida va en beneficio de los menos favorecidos, la solución Maximin bien conocida. Pretendíamos además reducir la dependencia de la financiación exterior impulsando esa situación mediante los impuestos. Obviamente atender al déficit público y finalmente tratar los aspectos territoriales. ¿Cómo pretendíamos hacer todas esas cosas? Pues aumentar el potencial de crecimiento de la economía española, es decir, atender a la eficiencia, de una forma inmediata, actuando sobre costes e incentivos para producir. Concretamente, reduciendo compensadamente la carga de los impuestos directos y minorando compensadamente las cotizaciones sociales. No es necesario reducir toda la imposición. Los impuestos directos, y es la doctrina más habitual hoy en el ámbito de la hacienda pública, tienen un efecto desincentivo extraordinariamente importante. Reducir los impuestos directos significaba, cargando obviamente los indirectos para sostener el equilibrio presupuestario, significaba básicamente dar fuerza a la eficiencia dentro de la economía española, permitir una mayor producción de la economía española. A más largo plazo, la eficiencia se logra, en nuestra opinión, mediante una mayor neutralidad fiscal. ¿Por qué eso de la neutralidad? Porque los economistas que formábamos, y por supuesto también el abogado que formaba parte de la comisión, pensábamos todos que la mejor solución económica es la solución de mercado.
Y, en consecuencia, los impuestos tienen que ser neutrales para no alterar la solución que ofrece el mercado a todos los problemas económicos. Eso significaba, en medidas concretas, disminuir la doble imposición sucesiva del ahorro, atendiendo a la base especial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, igualar el tratamiento del ahorro mobiliario e inmobiliario, porque hasta ahora España ha insistido enormemente en proteger el ahorro en su colocación inmobiliaria y escasamente atender a las colocaciones no inmobiliarias del ahorro, es decir, a las colocaciones en activos financieros, conceder mayor libertad en la colocación del ahorro a largo plazo, equilibrar la financiación propia y ajena en las empresas, intentar que se equilibrara tanto el endeudamiento como el capital propio y reclasificar bienes y servicios en el IVA para conseguir algo muy importante. El IVA es un impuesto que nació fundamentado en su neutralidad. Neutralidad significa tratar todos los precios de la misma forma para que el resultado después del IVA sea igual que el resultado antes del IVA, en términos relativos, obviamente, me estoy refiriendo. Entonces, esa neutralidad implica mejora de la eficiencia y eso implica que el IVA debería tener exclusivamente un solo tipo, salvo en situaciones en que, por motivos de equidad, es decir, de tratamiento mejor a los de situación económica más reducida o peor, pudiera tratarse de otra forma. Mantener la unidad del mercado nacional era otra condición indispensable para la eficiencia e impulsar la neutralidad territorial de los impuestos. La equidad fue atendida por la Comisión con un conjunto de medidas también interesantes. Primeramente, eliminar la desigualdad en la carga impositiva. Y esa desigualdad se produce en España básicamente por dos fuertes e importantes motivos. Primero, por un conjunto de exenciones y regímenes especiales sin demasiado fundamento en lo que tiene que ser la eficiencia del sistema tributario. Las exenciones, los regímenes especiales, cuando no tienen un fundamento real en el impulso de la eficiencia, son una especie, perdón por la expresión popular, una especie de coladero, de agujero en ese queso gruyère que perjudica notablemente la eficiencia, la eficacia, las posibilidades del sistema tributario. Pero segundo motivo, fraude fiscal. En España el fraude fiscal es elevado y hemos tratado de mejorar la equidad no solamente cambiando las tarifas de los impuestos, no, también intentando eliminar exenciones y reducciones no justificadas e intentando luchar contra el fraude fiscal. Creo recordar que por primera vez en este país se ha publicado un informe sobre el sistema tributario con un capítulo específico dedicado a la lucha contra el fraude fiscal, cosa que en informes anteriores nunca se había hecho. Segundo, reducir la pobreza. Para reducir la pobreza, la Comisión pensaba que el mejor procedimiento era reducir el desempleo, es decir, hacer crecer más rápidamente, aumentar el potencial de crecimiento de la economía española, porque el desempleo es la primera y más importante causa de desigualdad en nuestro país, sin lugar a dudas. Segundo, garantizando los recursos para las pensiones, es decir, para las personas en una situación ya de quedarse fuera del sistema tributario. Y para eso planteábamos que una parte de la financiación del IVA fuera a sustituir la parte de cotizaciones sociales. Hacer más progresiva la carga del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta probablemente sea la que uno espera encontrarse en primer término. No, para nosotros era el tercer escalón de la mejora en la eficiencia. Perdón, en la equidad. Primero, reduciendo su tarifa del 24,75, escalón inferior, al 19,20%. El Gobierno se ha decidido por el 19% y aplaudo la idea porque me parece que ya de por sí el 19% es un tipo considerable. Segundo, reduciendo también la tarifa para los niveles superiores, pero en menor proporción, del 52 al 49%. Protegiendo los rendimientos del trabajo más reducidos. Planteábamos la exención de los rendimientos de trabajo que no superasen los 14.000 euros, 14 pagas
a 1.000 euros, 14.000 euros. El Gobierno se ha decidido finalmente por los 12.000 euros. En fin, han desaparecido las pagas extraordinarias en su consideración. Y, sobre todo, mejorando el tratamiento de las familias, los mínimos de exención de las familias y de los discapacitados. Mejorar la financiación privada, otro objetivo que nos planteamos. Eso significaba impulsar el ahorro y la capitalización. Proteger el ahorro significaba un tipo único para la base del ahorro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Propusimos el 20%, el Gobierno después ha decidido tomar un camino intermedio pasando del 20 al 23%, lo cual es muy respetable, pero era distinto a algo de lo que decíamos nosotros. Y, sobre todo, facilitando su transmisión dentro de la familia. Eso suena a reforma del impuesto sobre sucesiones, que hoy los tribunales europeos han considerado como, digamos que injusto en nuestro país y necesario de una reforma. El impuesto sobre sucesiones ha llegado a constituir un esquema tributario muy distinto entre los distintos territorios de nuestro país y eso ha conducido pues, a situaciones que son absolutamente injustas. Evitar la deslocalización del ahorro, es decir, la salida del ahorro por nuestras fronteras, y eso se lograba con una propuesta de supresión del muerto pero redivido impuesto sobre el patrimonio. Pretendíamos suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Y, finalmente, reducir el endeudamiento en las sociedades. Es decir, procurar que las sociedades buscaran fuentes de financiación alternativas. La única fuente de financiación alternativa a la deuda es el capital o las reservas. Pues bien, nosotros pretendíamos el capital, el Gobierno se ha inclinado finalmente por impulsar la formación de reservas en el impuesto sobre sociedades. Respecto al déficit público, nosotros partíamos del compromiso adoptado por el Gobierno. El Gobierno pretendía llegar a un nivel de gasto público situado en el 40% del Producto Interior Bruto. No lo ha logrado todavía, pero está en camino de lograrlo. Y nosotros, partiendo de ese 40%, pensábamos que con un 3% de déficit final de carácter coyuntural podríamos llegar quizá a unos ingresos en torno al 37-38%, que eran más o menos los que había recaudado el Estado español en ese periodo. Es decir, pretendíamos mantener los ingresos públicos, no aumentar los ingresos públicos, pero encomendando la función del déficit, como se había comprometido el Gobierno, a la reducción del gasto público. Los instrumentos eran muy simples: recomposición de las bases impositivas al eliminar exenciones, la lucha contra el fraude fiscal, la reforma de los impuestos medioambientales que provocan externalidades negativas y la reducción de discriminaciones en precios, excluyendo algunos sectores del IVA. ¿Cómo alcanzar los objetivos? Nos queda que comentar la mejora en la unidad de mercado y la neutralidad fiscal. Nos parecía que desde el punto de vista de la unidad de mercado y la neutralidad fiscal, el sistema tributario español debería seguir gestionándose centralmente en lo que respecta a sus impuestos generales. No nos parecía que pudieran cederse la gestión de los impuestos generales a las comunidades autónomas y que incluso deberían coordinarse centralmente ciertos impuestos autonómicos y locales para evitar las fuertes discrepancias que existen en la actualidad. Eso implicaba recuperar competencias sobre impuestos que afectan a la formación de precios o cuyo objeto o efecto sobrepasen el territorio de las comunidades autónomas. Es curioso, las comunidades autónomas españolas, no me estoy refiriendo obviamente a la de Aragón, pero sí a otras comunidades autónomas, han creado un extraordinario arsenal de figuras impositivas de carácter autonómico. 70 se han creado en los últimos años. Esos 70 impuestos son tan peculiares como los que pretenden controlar la polución atmosférica en un territorio con un impuesto territorial. Oiga, la atmósfera es de libre circulación, por ahora, en el territorio nacional. Y es difícil que la contaminación que se produce en un territorio pueda controlarse en otro a través de una figura impositiva. Esto nos parecía pues, un disparate, por calificarlo de alguna forma, ¿no? Pensamos entonces
que algunas de las competencias de las comunidades autónomas en materia impositiva deberían recuperarse por el Estado central. Son decisiones importantes. Claro, las comisiones no tienen la obligación de gobernar, solo de proponer, ¿eh? Quizás por eso la valentía que mostramos en alguna de estas propuestas. Y nos pensábamos además que se deberían revisar los nuevos impuestos autonómicos de una forma coordinada. Para eso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos parecía el órgano adecuado. Y pensábamos que cualquier impuesto que fuera a establecerse por una comunidad autónoma debería pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí comprobarse si afectaba la formación de los precios, si ya estuviese gravado por el Gobierno central, si redujese la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios, o si discriminasen contra la instalación de nuevas actividades económicas o si dificultasen las transacciones económicas. Todos esos eran los requisitos que proponíamos para ese pase previo de las figuras por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El conjunto de propuestas, 125 propuestas, con subpropuestas que llegan a más de casi a 2 centenares, estuvieron agrupadas en 2 grandes bloques sucesivos de propuestas. Primer bloque, reducción compensada de impuestos directos. Segundo bloque, de evaluación fiscal. Reducción compensada de impuestos directos. ¿Para qué una reducción compensada de impuestos directos? Pues simplemente para aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía. Los impuestos directos tienen un papel bastante negativo respecto a la capacidad de producción de una economía. Y reducir esos impuestos directos significa mejorar el potencial de crecimiento de una economía. Así lo tiene reconocido el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea. Compensada esa reducción, lamentablemente, porque tenemos un problema de déficit público y no podíamos abandonar la reducción de impuestos directos sin compensarla con otros factores para permitir el mantenimiento de la pauta de reducción del déficit público. ¿En qué se concretaría la reducción de impuestos directos? Pues en una reducción de las tarifas del IRPF, mayor desde luego para las rentas más reducidas, en una reducción graduada del impuesto sobre sociedades, pasar del 30% al 20%, no al 25%, nosotros pretendíamos pasar primeramente del 30 al 25 y en la segunda etapa del 25 al 20. En una reducción importante del impuesto sobre sucesiones, pretendíamos que el máximo del impuesto sobre sucesiones, cualquiera que fuera el territorio de nuestro país, no superase el 10%, que para un impuesto patrimonial ya está suficientemente bien gravado, porque estamos hablando de valores de capital. No estamos hablando de rentas o rendimientos, estamos hablando de capitales y patrimonios. Y en la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Ese era nuestro mix de reducción de impuestos directos. ¿Cómo compensar la reducción de impuestos directos? Primero, eliminando exenciones, reducciones y bonificaciones. Segundo, luchando contra el fraude fiscal. Tercero, reformulando la imposición especial y medioambiental. Y solo, cuarto, finalmente, reclasificando algunos productos en el IVA. Algunos productos en el IVA, no todo el IVA. ¿Cuándo debería iniciarse esta reforma? Pues a principios de 2015, cuando el Gobierno precisamente pretende iniciarla. ¿Cuáles son los efectos económicos previsibles de ese bloque? Del primer bloque, nosotros hicimos una evaluación de los efectos inmediatos recaudatorios. Sabíamos que la reducción de impuestos directos implicaría un coste tributario de aproximadamente 10.000 millones de euros, es decir, de un 1% del Producto Interior Bruto. Pero también sabíamos que las propuestas de reforma que habíamos evaluado implicarían un aumento de recaudación del 1%. Es decir, partíamos de una situación absolutamente neutral en cuanto a recaudación en primera vuelta de análisis. Pero ustedes saben que estas decisiones tienen además efectos de segunda vuelta. Es decir, cuando se reduce un impuesto, cae la recaudación, esto es obvio. Pero también los que se ven afectados por esa reducción, beneficiados por esa reducción, toman otras decisiones
y esas decisiones pueden mejorar el nivel de la actividad económica. Evaluamos también esos efectos dinámicos mediante un modelo de elasticidades que se utiliza habitualmente en el Ministerio de Economía y Hacienda y en el Banco de España, y se utiliza también por otros países de la OCDE. Bueno, ese modelo nos dijo que los efectos dinámicos posteriores llevarían a un mayor crecimiento del PIB, a una mayor recaudación. Es decir, que no íbamos a trabajar en el vacío, sino que una reducción compensada generaba mayor recaudación en segunda vuelta y, desde luego, mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. El segundo bloque estaba destinado a algo novedoso, que es la devaluación fiscal. Novedoso en nuestro país, pero no novedoso en otros países de la Unión Europea. Dinamarca, por ejemplo, tenía un IVA en torno al 16% y pasó de golpe del 16% al 25% el IVA, y redujo sustancialmente sus cotizaciones sociales, que estaban en el entorno del 28-30%, al 7%. Resolvió su problema de exportaciones, que en aquel momento era importante. ¿Cómo financiar una devaluación fiscal? Pues con un aumento del tipo general del impuesto sobre el valor añadido. Piensen ustedes los efectos que están detrás de esa consideración. En primer término, reducimos cotizaciones sociales, facilitamos el empleo, porque el factor trabajo quedará con un precio inferior, con un coste inferior. En segundo término, esas cotizaciones sociales reducen el coste de los productos que se van a exportar. Bien cierto es que toda la producción se ve gravada luego por un mayor IVA, pero las exportaciones no, porque las exportaciones están exentas de IVA. Luego, el efecto neto de una devaluación fiscal es siempre un aumento de las exportaciones, y es algo que no nos hemos inventado en la comisión que yo he tenido el honor de presidir. Es algo que está probado en Europa, recomendado por el Fondo Monetario Internacional y recomendado por la Unión Europea. ¿Cuándo debería iniciarse el segundo bloque de reforma? Pensamos que había algunos riesgos en este segundo bloque de reforma. Riesgos por un motivo, en primer término, porque nuestro país se caracteriza por una estructura económica bastante oligopolística y, en consecuencia, en mercados no de libre competencia o de no libre competencia, cabe la posibilidad de que una reducción de las cotizaciones sociales fueran absorbidas, o bien por mayores salarios solicitados por los sindicatos, o bien en mayores márgenes de beneficio apropiados por las empresas. Entonces, eso era un riesgo, y ese riesgo debería evaluarse cuidadosamente. El segundo riesgo con el que nos encontrábamos era el que hacía muy poco se había iniciado una reforma del sistema de pensiones, y, en consecuencia, reformar en esos momentos las cotizaciones sociales sin tener al menos la experiencia de un año en cómo había funcionado la reforma de las pensiones nos parecía realmente arriesgado. Por eso pedimos que la devaluación fiscal no se olvidara, pero sí quedara para un segundo plano de reforma tributaria. La devaluación fiscal también fue evaluada desde el punto de vista recaudatorio. La recaudación menor de las cotizaciones sociales estaba equilibrada en nuestra propuesta con la recaudación mayor derivada de un aumento del impuesto sobre el valor añadido. Pero, además, evaluamos los efectos dinámicos, y los efectos dinámicos nos daban, primero, un aumento sustancial del empleo; segundo, un aumento sustancial de las exportaciones; tercero, un aumento sustancial de la recaudación. Es decir, no íbamos a perder fuerza recaudatoria y, sin embargo, íbamos a aumentar notablemente el empleo, cambiando el acento de la tributación, en lugar de las cotizaciones sociales, en el impuesto sobre el valor añadido. Bueno, ese fue el contenido básico del informe que enviamos al Gobierno. El Gobierno, obviamente, tenía su facultad que me fue explicada perfectamente antes de iniciar los trabajos de la comisión por mi buen amigo, el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, compañero de cátedra, que me dijo: mira, tú haz la reforma que pienses que tienes que hacer y nosotros decidiremos qué parte de esa reforma tomamos en este momento o qué parte tomamos en un momento posterior.
Ojo, que la historia de la reforma fiscal no se cierra, a mi entender, con los 3 proyectos de ley que están presentados en el Parlamento. En estos momentos sí. La vida es larga y la evolución de la hacienda pública también será muy larga. ¿Qué dijo el Gobierno? Pues lo primero que dijo es: no vamos a tocar la reclasificación de productos en el IVA. ¿Por qué? Porque no queremos afectar negativamente al consumo. Nosotros pensábamos que no se iba a afectar mucho al consumo, pero en fin, era una opinión como otras opiniones, la opinión de la Comisión. La opinión del Gobierno era que sí se podía afectar negativamente al consumo y en consecuencia decidió no tocar la reclasificación de productos en el IVA. Primera decisión del Gobierno. Segunda decisión del Gobierno: la reducción compensada de cotizaciones, la devaluación fiscal, quedará para otro momento. No para ahora. Bueno, nosotros también habíamos propuesto otro momento. El Gobierno lo ve como otro momento, algo más posterior al momento en que lo veía la Comisión. Bueno, a partir de ese momento, a partir del momento en que se quita la reclasificación de productos del IVA y se quita el aumento del IVA para la devaluación fiscal, obviamente hay una consecuencia inevitable. El ámbito de la reforma tiene que ser más limitado del que había propuesto la Comisión. Y en una primera etapa, esto al menos a mí personalmente se me ha dicho muchas veces, en una primera etapa la reforma se va a limitar a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, básicamente en los mismos términos en que lo había propuesto la Comisión, y es una reforma algo más atenuada del impuesto sobre sociedades. Se van a abandonar por el momento, o se van a posponer en estos momentos, la reforma del impuesto sobre sucesiones, la reforma del impuesto, la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la reforma de los impuestos medioambientales. ¿Por qué? Pues por un motivo muy simple, porque todos estos impuestos afectan especialmente a la financiación de las comunidades autónomas y no se quiere abordar todavía la financiación de las comunidades autónomas hasta el próximo año seguramente. Entonces, esto enlaza perfectamente con las propuestas que hará mi compañero don Ángel de la Fuente, y esto era lo que yo les quería contar respecto a la reforma tributaria. La reforma tributaria que ha emprendido el Gobierno, quiero decir, como conclusión, es una reforma importante, positiva y valiente, aunque no haya tocado todas las teclas que nosotros tuvimos la obligación de poner encima de la mesa con nuestra comisión. Quedan para otro momento, que estoy convencido que llegará, y, sin embargo, la reforma va a tener un efecto, a mi entender, muy positivo, así lo he expresado públicamente en alguna tribuna del periódico El Mundo, va a tener un efecto muy positivo sobre la economía española el próximo año. Nada más y muchas gracias. Pues muy bien, después de haber oído esta magnífica conferencia, ahora el profesor de la Fuente, que vuelvo a insistir, es un experto en sistema de financiación local, en balanzas fiscales. Él ha sido el autor de la publicación de las balanzas fiscales. Nos va a tratar de ilustrar. Así que, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí. A mí me toca hablar de un tema que llevamos dándole vueltas desde la creación del Estado autonómico y que no acabamos de resolver bien, que es el reparto de la tarta de los recursos entre comunidades autónomas y cómo financiarlas. Voy a intentar hacer 3 cosas. La primera es repasar muy brevemente cómo está organizado el sistema español de financiación regional, ¿no? Y usar eso para hacer un diagnóstico. ¿Qué problemas presenta el sistema? Y después alguna propuesta sobre cómo resolver esos problemas, ¿no? Y anticipándome un poco al final, yo diría que el sistema presenta 3 grandes problemas. Hay un problema muy grande de equidad, porque hay un reparto enormemente desigual y muy caprichoso de recursos entre comunidades autónomas. El sistema es una especie de lotería y esto no puede ser. Y la forma de arreglarlo, pues en principio es sencilla, aunque luego es muy complicada en la práctica, ¿no? En primer lugar, de alguna manera y con toda la gradualidad necesaria, hay que empezar a meter mano a los privilegios forales, si no tenemos un grave cáncer en el sistema
normal, en el sistema de régimen común, y hay que reformar la parte del sistema que tiene que ver con las transferencias verticales que van del Estado a las comunidades autónomas para que eso se reparta con criterios razonables y no como se hace ahora. El segundo problema es un problema de eficiencia. Hay un problema de déficit enorme de responsabilidad fiscal autonómica. Las comunidades autónomas españolas están acostumbradas a vivir con unas restricciones presupuestarias muy blandas y están muy cómodas con esas restricciones presupuestarias muy blandas, y eso genera incentivos muy perversos para gastar más de lo que tienen y luego ir a pedir dinero a Madrid. Esto no es buena idea, o sea que esta es otra cosa que hay que arreglar. Luego hay un problema de exceso de sensibilidad al ciclo. El sistema no acaba de dar a las comunidades todas las herramientas que necesitarían para suavizar el gasto, ¿no? De forma que no tengan que recortar excesivamente cuando la cosa va mal y no gastar más de la cuenta cuando las cosas van bien. La estructura del sistema español y la de cualquier sistema de financiación regional, yo creo que se puede describir en términos de tres elementos fundamentales. El primero es el reparto original de recursos y de competencias tributarias entre administraciones, ¿no? ¿Quién se queda con qué impuestos y con qué competencias? Esto lo que determina es el reparto original de recursos entre territorios, y después el sistema siempre lleva a cabo una cierta redistribución. Porque en parte de los países la distribución de la riqueza en el territorio es bastante desigual. Entonces, si queremos que después todos puedan prestar servicios más o menos similares, tenemos que redistribuir. Y esto tiene dos componentes fundamentales. En primer lugar, hay el objetivo de la redistribución, ¿cuál es, no? Hay que fijar unas necesidades de gasto, cómo quisiéramos que estuvieran idealmente repartidos los recursos entre regiones, y esto en España toma la forma de una regla para el cálculo de la población ajustada, ¿no? Que nos viene a decir cómo tendríamos que repartir las cosas si quisiéramos que todas las comunidades autónomas pudieran prestar más o menos los mismos servicios en todo el territorio nacional. Esto nos da el objetivo de la redistribución. Tenemos la situación original de partida, y el tercer elemento son los mecanismos de nivelación del sistema, ¿no? De qué forma se lleva dinero de las regiones que tienen más de lo que necesitan a aquellas que tienen menos de lo que necesitan. Y en España, como en otros países, ese mecanismo de redistribución tiene dos componentes. Hay un componente horizontal, que en nuestro país es el fondo de garantía, que es las regiones ricas envían recursos a las regiones pobres, y luego hay un componente vertical, que es que la Administración central complementa la financiación de las regiones menos ricas. O sea que esos son los componentes básicos del sistema. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero bueno, básicamente el primero es un reparto de impuestos entre administraciones que es bastante estándar, es bastante parecido a lo que hay en otros países. No llama especialmente la atención, ¿no? El Estado y las comunidades comparten los grandes impuestos, el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, y luego pues las comunidades autónomas se quedan con todo el pastel en el caso de una serie de impuestos relativamente menores, y el Estado se queda en España pues con todo el pastel en el caso del impuesto de sociedades, lo que parece bastante razonable dada la naturaleza del impuesto, ¿no? Luego en España la fórmula de necesidades de gasto es la que se utiliza para calcular la población ajustada, y esto tiene en cuenta las principales variables que inciden sobre el coste de los servicios de titularidad autonómica, que son básicamente dos cosas: la estructura por edades de la población y algunas características geográficas del territorio. O sea que tenemos por un lado pues el peso, el grado de envejecimiento de la población, que tiene un efecto muy directo sobre las necesidades de gasto sanitario, el peso de la población joven, que afecta a las necesidades educativas, que son los dos grandes componentes del gasto autonómico, y luego pues entra la superficie, la dispersión, si eres una isla o no, cosas de este tipo que afectan a los costes de provisión. Yo creo que esta fórmula, si la comparamos con lo que se hace en otros países, es por supuesto mejorable, pero en principio es un enfoque muy sensato, ¿no? Aquí hay dos extremos, y los extremos suelen ser malos. Un extremo es
no corregir, ¿no? Coger simplemente la población, que es lo que hace Canadá, por ejemplo. Pero claro, hay cosas que claramente son más caras en unos sitios que en otros, entonces meter algún tipo de corrección parece bastante lógico. El extremo opuesto es Australia, donde hace unos cálculos complicadísimos intentando saber exactamente cuánto cuesta cada servicio en cada sitio. Y esto acaba siendo más arbitrario que intentar hacer una aproximación sensata, que es lo que se hace en el caso español, meter las variables que sabemos que son importantes, pero una cosa sencilla, transparente y que se pueda explicar a la gente, ¿no? O sea que seguramente hay margen para mejorar un poco la fórmula y puede haber discusiones sobre cuánto deberían de pesar cosas como la superficie o la dispersión, pero yo creo que el marco general del sistema es muy razonable y recoge bastante bien las principales variables que afectan a los costes de provisión de los servicios autonómicos. En cuanto a los mecanismos de nivelación en España, tenemos dos. Hay un mecanismo de nivelación horizontal, más o menos, porque hay una aportación estatal, que es el Fondo de Garantía, que es una cosa muy razonable, ¿no? Aquí lo que pasa es que las comunidades autónomas cogen un 75% de sus ingresos, los meten en un saco común y ese 75% se vuelve a repartir en proporción a las necesidades, en proporción a la población ajustada. O sea, que es un sistema que tiene bastante lógica. O sea, hay cosas que hacemos un pote, ¿no? y pagamos entre todos, y bueno, el hecho de que uno sea más ricos y tal, pues no tiene por qué tener demasiado efecto sobre el resultado final del sistema. Y también introduce un elemento importante de seguro. O sea, si tú tienes un mal año por lo que sea, esta práctica de meter en el saco 3/4 partes y luego volver a repartir te aísla de perturbaciones negativas, ¿no? O sea, que una cosa bastante sensata y razonable. El problema viene después, ¿no? La parte mala del sistema español de financiación, todo lo que he contado hasta ahora es bastante razonable. El problema viene con las transferencias verticales. O sea, después de ese reparto entre comunidades autónomas, el Estado reparte dinero entre comunidades autónomas y lo reparte de una manera bastante demencial, si uno lo piensa. O sea, esas transferencias se reparten con criterios muy variados y muy contradictorios entre sí, y entre los que tiene un peso enorme el statu quo. O sea, si estabas bien en el pasado, vas a seguir estando bien en el futuro. Entonces, al final, cuando metemos en el saco estas transferencias verticales, el sistema, como decía al principio, es una especie de lotería. Hay comunidades que están bien tratadas, hay comunidades que están maltratadas, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Y además el sistema te cambia mucho la ordenación. O sea, tienes comunidades como Extremadura, que en términos de recaudación por impuestos está la última o la penúltima, porque Canarias tiene sus cosas, y luego al final, después de aplicar todo, pues está entre las primeras. Luego tienes comunidades más ricas que acaban estando por debajo de la media. O sea que también te cambia la ordenación. O sea que el problema fundamental del sistema, yo creo que se ve bastante bien en este gráfico, desde un problema fundamental en términos de equidad, ¿no? Que es eso, la arbitrariedad y la existencia de diferencias excesivas entre comunidades autónomas. Aquí lo que hay son datos de 2011, pero vamos, el 2012 es prácticamente idéntico. Es el reparto de recursos entre comunidades autónomas a competencias homogéneas por habitante ajustado en 3 momentos de la aplicación del sistema, ¿no? El momento original, la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma, cuánto dinero tendría si se quedara con los impuestos que le corresponden. El momento intermedio en el que se ha aplicado el Fondo de Garantía, o sea, después de repartir por necesidad 3/4 partes de los recursos, y el resultado final del sistema tras llevar a cabo las transferencias verticales del Estado hacia las comunidades autónomas. La línea negra finita es la situación original en términos de capacidad tributaria o capacidad fiscal. Si se fijan, hay un abanico, las regiones están ordenadas en términos de esa recaudación.
lógicamente hay un abanico muy grande. O sea, estamos hablando pues, de Extremadura está en 70 y Madrid en 140 y pico, Canarias en 50, porque en Canarias, como no pagan IVA y una serie de impuestos, pues también la recaudación está ya más baja, ¿no? O sea, que hay una gran desigualdad en términos de recaudación tributaria original entre comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta las diferencias de renta que hay entre unas regiones españolas y otras. Si ahora cogemos y aplicamos el fondo de garantía, después de aplicarlo nos vamos a la línea roja, que es una línea mucho más plana que la original. Lógicamente el sistema elimina una buena parte de las diferencias entre regiones y que más o menos respeta la ordenación original. El más o menos es por una razón técnica, que es que los cálculos del sistema se hacen con una financiación teórica que está calculada en algunos casos de una forma muy mala. Si el cálculo se mejora, pues entonces aparecen pequeños altibajos. Pero básicamente el fondo de garantía casi nos iguala a todos y respeta la ordenación original más o menos. Y esto parece bastante razonable. El problema es cuando a esto le sobreimponemos las transferencias verticales del Estado a las comunidades autónomas y acabamos en la línea negra gorda del final. Y aquí pasan dos cosas que son bastante criticables, ¿no? La primera es el grado de desigualdad que persiste en el sistema. Sigue siendo excesivo. O sea, aquí tenemos pues, en un extremo a Valencia, que está en 92-93, el otro extremo a Cantabria y La Rioja, que está en 120 y bastante. Estamos hablando de un abanico de 25-30 puntos en financiación por habitante ajustado dentro del régimen común. Es bastante difícil de explicar si nos tomamos en serio el mandato constitucional de que todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio nacional. Hombre, 30 puntos de diferencia en la financiación de servicios fundamentales es bastante difícil de defender. Y si a esto añadimos la situación de las forales, ya la cosa se convierte en mucho más grave, porque el País Vasco y Navarra están por encima de 200. O sea que hay dos planetas, los meros mortales que se nos aplica el régimen común y luego el sistema foral que a igualdad de esfuerzo fiscal y a igualdad de competencia o a competencias homogéneas pues les da a ciertos territorios el doble de financiación que a la media de los demás, y esto es desestabiliza enormemente el sistema. O sea que la parte de equidad es fácil de diagnosticar. Tenemos una situación muy poco equitativa y bastante aleatoria, y por lo tanto habría que intentar solucionarla, ¿no? Y esto exigiría varios tipos de actuaciones. La primera tiene que ver con la anomalía foral. La anomalía foral no en términos del sistema, sino en términos de los resultados del sistema. De hecho, la ley del concierto, la ley de mejoramiento del fuero, fijan criterios muy razonables para el cálculo de la aportación vasca, de la aportación navarra y del cupo vasco. Si esas leyes se aplicasen de una forma medianamente sensata, sin tocar una coma de esas leyes, el problema desaparecería o casi. O sea que estaríamos hablando de diferencias de financiación dentro del rango de lo que vemos en el sistema de régimen común. El problema no es la ley, el problema es la interpretación que se hace, la forma en la que se calcula el cupo y la aportación, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la ley dice hay que tener en cuenta el coste de las competencias transferidas. Bueno, cualquier parecido entre el coste real de las competencias transferidas y lo que se utiliza a efectos del cálculo del cupo es pura coincidencia. O sea que esto sería importante. Esto hay que hacerlo de una forma gradual, por supuesto, porque no le puedes quitar a una administración el 50% de sus ingresos de un año para otro, pero bueno, habría que empezar en algún momento, ¿no? O sea, iniciar una senda lenta, todo lo lenta que se quiera, pero que nos vaya llevando hacia un acercamiento de los resultados de los dos sistemas, el foral y el de régimen común, entre otras cosas porque mientras esto no se haga, siempre está la tentación de las regiones ricas de régimen común de decir, mira, yo quiero lo mismo que estos señores. O sea que, y es un elemento de inestabilidad permanente. O sea que esto de alguna forma, y sé que no es fácil, habría que empezar
abordarlo, ¿no? En segundo lugar, ya centrándonos en el sistema de régimen común, habría que intentar mejorar el reparto y ya de paso también simplificar el sistema, tener un sistema más transparente, más sencillo, más fácil de explicar. O sea, el sistema, la ley actual de financiación autonómica, cuando salió, me tiré 15 días, yo me dedico a esto, para descubrir qué coño quería decir aquello. O sea, no es una cosa sencilla. Si uno le intenta explicar a cualquier persona por la calle cómo funciona el sistema, bueno, te tiran tomates, porque no hay manera de explicarlo, ¿no? Es una cosa farragosa, extraña, complicada, con cosas que no se sabe muy bien a qué viene. Esto habría que eliminarlo, o sea, tenemos que tener un sistema que se le pueda explicar a la gente, ¿no? Tú puedas llegar a casa y decirle a tu madre, mira, mamá, esto se reparte así, vale, está bien, ¿no? Y esto es algo que ahora no se puede hacer. Y básicamente lo que tendríamos que hacer es eliminar todas las complicaciones del sistema, quedarnos con la parte que es el fondo de garantía, ese pote que ponemos entre todos y que se reparte después por necesidades, y encima de eso poner un único fondo de nivelación vertical, por el que el Estado complemente las necesidades de las regiones peor tratadas después de aplicar el fondo de garantía, con unos criterios claros y sencillos y no la maraña de fondos raros que tenemos. A título de ejemplo, aquí estamos comparando la situación observada, que es la línea roja, o sea que esto es financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas, igual que antes. Lo que pasa es que la escala es más pequeña, entonces se ven mejor los altibajos de las regiones. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero las líneas negras sería lo que saldría aplicando cosas medianamente razonables, ¿no? O sea, si cogemos y repartimos el dinero que ahora se reparte por los fondos de convergencia y el fondo de suficiencia de una forma más o menos sensata, pues tendríamos unos sistemas mucho más iguales que el que tenemos ahora y en los que no habría cambios en la ordenación de las regiones. O sea que esto no tiene ningún misterio técnico, es muy sencillo de hacer y nos dejaría con un sistema mucho más razonable y más transparente. Una cosa que habría que hacer, y aquí hay que pensar un poco en algún caso, es, volviendo a la fórmula de necesidades de gasto, de la que hablábamos antes, hay alguna cosa que habría que hacer seguro y hay otras que hay que pensar un poco, ¿no? La que habría que hacer seguro es volver a introducir una partida para costes fijos que siempre estuvo en el sistema y no sé por qué la quitaron la última vez. Y es que, hombre, las regiones pequeñas, pues es verdad que tienen unos costes fijos que hay que tener en cuenta de alguna forma, y por lo tanto pues eso tendría que estar en el sistema. Y luego habría que repensar, y aquí yo creo que hay partes que son técnicas y que vendría bien más estudios y menos pelea, ¿no? Que es, bueno, pues cuánto debería pesar el territorio, ¿no? Cuánto debería pesar la dispersión, qué efecto tiene esto sobre los costes. Mi intuición es que no están mal puestos los valores actuales, que no hay evidencia de que estén infravalorados esos factores, pero bueno, a lo mejor no es verdad y esto habría que intentar verlo de una forma más o menos científica, ¿no? En la medida de lo posible. Después hay dos cosas que habría que pensar que son más complicadas, que son posibles correcciones por dos factores, ¿no? Que ahora no se tienen en cuenta en el sistema, pero que seguramente tendría sentido tener en cuenta. Una es el nivel de precios. Es verdad que muchas cosas son más caras en unos sitios que en otros. No está claro cuál es el índice de precios, que es relevante, pero no estamos hablando del consumo de los individuos, sino del consumo de las administraciones públicas, pero es verdad que aquí hay algo que seguramente habría que tener en cuenta si queremos que de verdad las comunidades estén en igualdad de condiciones una con otra. Pero hay otro factor que va en la dirección contraria, ¿no? Que es también el tema de la renta per cápita, por un motivo muy sencillo, que es que la gente tiende a pasarse del sector público al privado en educación y en sanidad según aumenta el nivel de renta. O sea que en las regiones más ricas, pues seguramente la presión sobre los servicios públicos de sanidad y de educación es menor. Entonces, son dos asuntos complicados que además van en dirección contraria. Uno favorecería a los ricos, el otro a los pobres, y habría que mirarlo con mucho cuidado, pero yo creo que son factores que habría que estudiar. Y quizá no para esta reforma, pero bueno, empezar a pensar sobre estos temas. Pasando a la parte de eficiencias, hemos estado hablando de equidad.
El problema fundamental del sistema de financiación español es lo que los economistas llamamos un problema de restricciones presupuestarias blandas. O sea, que las comunidades autónomas no se acaban de creer que tienen lo que tienen, sino que siempre piensan que pueden ir a Madrid a que les den más, ¿no? Y por lo tanto, es fácil evadir de alguna forma los costes políticos del gasto, porque alguien viene y te acaba salvando. Y esto es un problema muy grave porque supone cargarse el mecanismo básico y natural de disciplina fiscal en un sistema descentralizado y en una democracia, que es que si tú quieres gastar más tienes que subir impuestos y la gente igual te vota menos. O sea que en el momento en el que ese nexo entre lo que gastas y luego el coste político de hacerlo se rompe porque hay un tercero que te da dinero gratis, pues entonces tenemos un problema grave. Yo creo que ese problema grave se ve muy bien cuando uno mira la senda, la evolución del gasto autonómico desde el principio de los 2000 hasta hace poco tiempo, hasta el inicio de la crisis. Es una explosión enorme del gasto que después, cuando desaparecen unos ingresos que eran claramente transitorios, pues deja a las comunidades autónomas en una situación muy difícil, porque han consolidado en gasto recurrente unos ingresos que eran ingresos transitorios, pensando que, bueno, ya me rescatarán, ¿no? O sea que esto hay que intentar solucionarlo de alguna forma, ¿no? Hay que intentar que en el margen cada palo aguante su vela, o sea que cada comunidad que quiera prestar más servicios o lo que sea por encima del nivel medio garantizado, pues tenga que mojarse, tenga que subir impuestos y pedirle a sus votantes que se hagan cargo de ese coste. Esto es complicado de hacer, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer en esta línea, ¿no? Una es darles, puesto que vamos a pedirles más responsabilidad a las comunidades, tenemos que darles más instrumentos, tenemos que darles más poder de decisión sobre ingresos y sobre algunos gastos, porque es verdad que ahora mismo no tienen tanto como sería deseable. O sea, las comunidades autónomas pueden subir o bajar tipos en los impuestos directos, pero no en los indirectos. Y no tienen algunos otros instrumentos importantes que tendrían que tener. El de los indirectos es una restricción externa que es comunitaria, pero hay una solución que no es ideal, pero no es mala, que sería darles a las comunidades autónomas capacidad normativa colegiada. O sea, que todas las comunidades autónomas de mutuo acuerdo puedan subir o bajar su tramo del IVA, ¿no? Entonces, si es verdad, como dicen muchas veces, que necesitan más dinero para mantener este bienestar, pues que sean las comunidades autónomas las que suban el IVA y se mojen, y no sea el Estado el que suba el IVA y luego les dé el dinero, porque que se vea dónde acaba yendo, ¿no? Lo mismo en especiales. Luego hay otro instrumento que las comunidades autónomas deberían de tener, que son los instrumentos de copago. Sobre todo en sanidad, pero no solo en sanidad, porque claro, este es un instrumento muy importante, porque es un instrumento que tenemos que puede tener un efecto no solo sobre los ingresos, sino sobre el gasto, que puede disciplinar en alguna medida el gasto, ¿no? Si todo es gratis, la demanda tiende a infinito. Si empiezas a cobrar por ciertas cosas, pues entonces puedes conseguir disciplinar el gasto. Y lo lógico sería que este instrumento lo tenga el que gestiona el servicio, o sea, que esté en manos de las comunidades autónomas, no del Estado central, que ahora mismo es el que fija los copagos sanitarios. Hay instrumentos de copago, como las tasas universitarias y demás, que ya están en parte en manos autonómicas. Esto habría que reforzarlo, darles más autonomía, menos restricciones sobre lo que pueden hacer y revisar de todos los posibles copagos, tasas y demás, cuáles deberían estar en manos autonómicas. O sea que hay que darles más instrumentos. Y luego hay un tema que viene por el lado del gasto, que es que tal como está organizado el sistema, muchas veces el Gobierno central impone a las comunidades autónomas obligaciones de gasto poco razonables, sin tener en cuenta, sin darles recursos para ello. Un ejemplo clásico es la ley de dependencia, ¿no? El Gobierno central fija unas obligaciones de servicio a los dependientes y pone... Sí. Perdón un momento, que como decía antes, el profesor Lagares se tiene que ir, entonces yo lamento interrumpirte, nos abandona, y muchas gracias, y vuelvo a reiterar el agradecimiento por el esfuerzo.
Hombre, no sé nada. Saludos. Perdón por la interrupción. Hombre, que menos, ¿no? Hay una serie de estándares mínimos y cosas similares, o puede ser pues, la lista de medicamentos que financia el sistema público de salud, el número máximo de niños por aula, cosas de este tipo que ahora mismo se fijan, en teoría, en organismos multilaterales, en las conferencias sectoriales apropiadas o similares, pero que en la práctica fija el Estado. Como el Estado tiene el 50% de los votos en estos organismos, pues el Estado más Ceuta manda, ¿no? Y estos estándares mínimos imponen obligaciones importantes de gasto a las comunidades autónomas y no es razonable que las fije el Estado de forma unilateral, porque está imponiendo a las comunidades obligaciones importantes de gasto sin que ellas tengan mucho que decir. O sea que una de las cosas que habría que hacer, aparte de darles más control sobre los ingresos, es darles más control sobre estos estándares, pues seguramente reduciendo el peso del Estado en los organismos multilaterales que fijan estos estándares. O sea que la lista de servicios sanitarios obligatorios no la pueda fijar unilateralmente el Estado, ¿no? Que tengan un 25% de los votos, pero no el 50%. De forma que si intenta hacer algo que claramente no es razonable, el conjunto de las comunidades pueda evitar eso. O sea, que una parte es más poder de decisión y más responsabilidad a las regiones autónomas, otra es más visibilidad de lo que hacen las comunidades autónomas. Hay una serie de encuestas muy interesantes del Instituto de Estudios Fiscales en la que cada 2 años, me parece, preguntan a los españoles sobre su percepción sobre muchas cosas. Y una de ellas es a quién se pagan los impuestos y la mayor parte de nuestros conciudadanos a día de hoy siguen pensando que la mayor parte de los impuestos se pagan a Hacienda, a Madrid, al Estado, no a las comunidades autónomas. Habría que intentar que la gente tenga una idea más clara, perciba mejor que una parte muy importante de su dinero no se va a Madrid, se va a Zaragoza o a Barcelona o la capital regional correspondiente y que lo gestiona la comunidad autónoma. Esto, bueno, pues es complicado, pero se puede intentar hacer. Primero haciendo que la separación entre tramos estatales y autonómicas sea más clara. Las facturas, que aparezca el IVA desglosado en 2 partes, una autonómica y otra estatal, que la separación entre el IRPF autonómico y el estatal sea un poco más clara de lo que es ahora, quizá 2 impresos, no lo sé, pero bueno, y seguramente reforzando también los contenidos escolares sobre cómo funcionan estas autonomías. No tengo muy claro que nuestros niños acaben la ESO teniendo una idea muy clara de cómo funciona el invento, ¿no? de quién lleva cada cosa. Y esto yo diría que es parte importante de la formación. En tercer lugar, y esta es la parte más complicada, hay que endurecer de alguna manera la restricción presupuestaria, ¿no? Las comunidades autónomas tienen que tener muy claro que no se les va a regalar nada. O sea, que tienen el dinero que tienen y cuando lo acaben tendrán que pedir más a sus ciudadanos y no al Estado. El problema es que esto es un problema de reputación, básicamente, ¿no? O sea, tú tienes que creerte que el otro, llega el momento, va a ser malo contigo. Y esto es difícil de hacer, ¿no? Esto en Estados Unidos se solucionó el siglo pasado, al momento en que el Congreso Federal se harta de rescatar a los estados que van a la quiebra y dice, bueno, a partir de ahora se acabó, no vamos a rescatar a nadie más. Entonces dejan caer a 4 o 5 hasta que los estados internalizan que efectivamente no hay rescates y entonces los estados cambian su comportamiento fiscal. Poco a poco se van haciendo más responsables, pasan enmiendas constitucionales que los obligan a tener presupuestos equilibrados, etcétera. El problema, más o menos, hombre, esporádicamente hay algún problema, pero el problema se va arreglando, ¿no? Hacer esto en España a día de hoy es complicado, no podemos dejar quebrar 4 o 5 comunidades autónomas a ver si así se acostumbran a ser buenos, pero yo creo que quizás sí podemos ir endureciendo la cosa y un buen principio es la tercera encarnación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. O sea, la tercera versión de la ley tiene mucho más mordiente que las 2 anteriores y tiene una serie de instrumentos que pueden llevar a sanciones e incluso la intervención
que tomadas de forma conjunta pueden servir bastante bien como una especie de mecanismo cuasi concursal, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, bueno, usted en el momento en el que se mete en problemas, pues va a venir alguien de fuera y les va a hacer cosas desagradables. No podemos cerrar. Seguiremos recogiendo las basuras y la administración seguirá funcionando y los servicios públicos seguirán funcionando, pero se acabaron las fiestas patronales, los fuegos artificiales y las subvenciones a grupos folclóricos. O sea que el momento en el que la cosa llega, se incumplen las obligaciones de estabilidad presupuestaria, pues pasan cosas desagradables, ¿no? Y cosas desagradables que recaen sobre los ciudadanos de la comunidad autónoma. O sea que esa ley es buena, nos permite avanzar bastante en la dirección de endurecer las restricciones presupuestarias autonómicas, pero falta una cosa, que es aplicar la ley. O sea, esa ley no se ha aplicado y en algún momento pues hay que hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que hubiera sido una buena cosa, por ejemplo, pues intervenir Jerez hace un año o dos, ¿no? Es un ayuntamiento relativamente grande, no plantea grandes problemas políticos, pero manda el mensaje de que, llegado el caso, aquí llegan los hombres de negro, no sé si de Sevilla o de Madrid, pero que hay un momento en el que se pone coto a los problemas de incumplimiento fiscal y de indisciplina. El tercer problema es un problema más puntual, que es un problema de falta de instrumentos para facilitar el alisado del gasto. Los ingresos autonómicos son muy sensibles, y los estatales son muy sensibles al ciclo, pero los gastos no lo deberían ser tanto. O sea, no podemos cerrar colegios y hospitales en momentos de recesión. Tenemos que intentar hacer un alisado de la senda de gasto. Y, hombre, la ley nueva de estabilidad presupuestaria ayuda a imponer cierta disciplina, pero hay una cosa que no hace, que es, o sea, te hace más difícil gastar más de la cuenta cuando las cosas van bien, pero luego no te ayuda cuando las cosas van mal, ¿no? Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer es muy sencilla, es darles a las comunidades autónomas una hucha. O sea, un sitio en el que puedan guardar dinero cuando las cosas van bien y después gastarlo cuando las cosas van mal, ¿no? Pero que primero se lo hayan ahorrado. El sistema ahora no te deja, o sea, te permite ahorrar, pero después no te deja gastar esos ahorros en mantener servicios cuando la situación es complicada. O sea que esto sería fácil de arreglar y también podría ser importante, ¿no? Ya termino, ¿no? El sistema de financiación que tenemos en España es una cosa que ha ido funcionando a base de parches. O sea, nadie se sentó nunca a intentar construir un sistema razonable que funcione bien, sino que hemos ido cada 5 años pues poniéndole parches al invento y al final nos ha salido una especie de Frankenstein, ¿no? Que no tiene mucho sentido, es muy complicado y genera incentivos muy malos para las administraciones desde el punto de vista del gasto, ¿no? Entonces, sería importante meterle mano a esto, hacer una reforma que nos deje con un sistema razonable. La pregunta es cuándo, ¿no? O sea, ahora mismo es verdad que la situación es complicada por la crisis, por el tema catalán y tal, pero yo creo que también esto es una especie de oportunidad, ¿no? Que el hacer las cosas en momentos de crisis también nos puede ayudar a romper inercias tradicionales y a pensar un poco fuera de la caja. Y además tiene una virtud muy importante, que es que o sea, el problema principal con la crisis es que no hay dinero. Pero eso en este caso es bueno porque si hubiera dinero se lo darían a las comunidades autónomas y eso es lo que no tenemos que hacer, o sea, dárselo gratis. O sea que mejor hacer la reforma ahora, que no existe ese peligro, que no esperar a que lo haya, pues entonces se lo daremos gratis y contribuiremos a agravar el problema de indisciplina fiscal del que hablaba hace un momento. Muchas gracias.